Bueno, vamos a empezar a trabajar con la primera unidad de la materia de historia, que es la conquista y la formación de la Nueva España. Estos son los temas que vamos a desarrollar. Primero, la conquista, que transcurrió durante la primera y la segunda audiencia, y cómo se desarrolló el sistema de gobierno a un virreinato. Después vamos a platicar cómo se organizaba la tierra, el primer sistema la encomienda y la segunda la corregiduría. También las autoridades políticas de la Nueva España y la pirámide social, y finalmente el rompimiento del pacto colonial. Bueno, empezando con la conquista. Recordemos que en el año de 1492 los españoles descubrieron las islas del Caribe. A partir de ese momento dejaron guarniciones militares en ellas, y para el año de 1519 ya eran colonias propiamente dichas. La más importante era la isla de Cuba, desde donde se emprendieron expediciones para recorrer todo el litoral mexicano. Las más significativas fueron las de Juan de Grijalva en 1517 y la de Hernán Cortés en 1519, que finalmente llegó a las costas de Veracruz y que concluyó con la conquista en agosto de 1521. A partir de ese momento se desarrolló toda la historia de la Nueva España. Primero, la audiencia. Cuando Hernán Cortés llegó al poder, después de triunfar sobre el Imperio Azteca, organizó el gobierno como si fuera una pequeña gobernatura. El problema es que los señoríos indígenas estaban concentrados o estaban dirigidos desde la Ciudad de México Tenochtitlan. Entonces, a su caída no solamente era administrar la ciudad, sino todos los señoríos alrededor de ellos. Entonces, bueno, lo primero que hizo fue empezar una repartición de tierra y la asignación de trabajos para sus compañeros de la guerra, ¿verdad? Y la primera audiencia fue la respuesta que tuvo el rey contra los excesos del gobierno de Hernán Cortés. Aprovechando su salida del país para visitar al rey en España, el rey al mismo tiempo anunció este sistema de gobierno, que en realidad era una pequeña junta presidida desde la Ciudad de México, y donde el miembro más importante era Fray Juan de Zumárraga. Lo recordaremos por ser el primer arzobispo de la Ciudad de México. Sin embargo, la primera audiencia tuvo exclusivamente intereses de venganza contra los amigos de Cortés, por lo cual la primera audiencia cometió demasiados excesos en lugar de reparar los de Cortés. Por lo tanto, el rey tuvo que mandarla a disolver y convocar una segunda. La segunda audiencia estuvo integrada por personajes notables, el más importante, Vasco de Quiroga. Sin embargo, la segunda audiencia no pudo resolver el problema de los abusos contra los indígenas, por lo cual fue disuelta. Y finalmente llegamos al sistema del virreinato. El primer virrey de la Nueva España fue don Antonio de Mendoza en el año de 1535, y él comenzó a estructurar el nuevo sistema de reparto de la tierra, que es la corregiduría. Y para ello vamos a explicar primero en qué consiste la encomienda y en qué consiste la corregiduría. Primero, la encomienda. Al llegar los españoles a un territorio nuevo para explotar la tierra, y donde ya había gente ahí instalada, lo que hicieron fue la autoridad entregarle un permiso a esta persona, que era en realidad como si fuera un derecho de propiedad, y este derecho de propiedad era extensivo a las personas, es decir, el terreno era suyo para la explotación, pero también las personas y la gente que en ellas vivía. ¿Sí? Bueno, la corregiduría, en cambio, era una licencia sobre el uso del terreno. Esto se hizo porque en la encomienda los encomenderos tenían la única tarea, o encomienda, de ahí su nombre, tenían la única tarea de enseñarles el catecismo a los indígenas, enseñarles el idioma y introducir las técnicas españolas de trabajo de la tierra. Pero recordemos, el terreno era suyo, es decir, si cometían abusos o excesos con los naturales, no había manera de castigarlos porque todo era de su propiedad. Pero la corregiduría era una licencia. Entonces, en cuanto a esta persona se le tuviera que castigar, se le podía retirar la licencia
y entonces la corregiduría pasaba a manos de alguien más. Bueno, las autoridades políticas de la Nueva España eran diversas. La más importante era el virrey, que era en sí la representación del rey en la Nueva España. El Ayuntamiento de la Ciudad de México, que era una especie de consejo que servía para orientar las decisiones del virrey, y el Tribunal del Santo Oficio, que eran 3 personas notables de la Iglesia Católica que juzgaban los delitos contra la fe. Dentro de este sistema también existía una severa distinción de clases. Las más importantes pues eran 3, los españoles, los indígenas y los negros. Pero de las mezclas surgió un nuevo grupo mayoritario, las castas. Dependiendo la combinación de razas, españoles con indígenas o con negros, recibían un nombre y un tratamiento en la sociedad. Existían los más famosos, mestizos, combinación de españoles e indígenas. Existían mulatos, de combinación de negros y españoles. Pero también existían algunos otros de menor calidad, se les consideraba así porque la sangre española era en este supuesto pura y la de los indígenas estaba contaminada. De la combinación salió una sangre de mala calidad y por eso recibían tratamientos injustos. En esta época los indígenas pueden asistir a la escuela, al colegio de Tlatelolco. Sin embargo, las castas no tienen ningún derecho. Finalmente, vamos a encontrar en el rompimiento del pacto colonial 300 años después de la conquista, por ahí así en 1800, que hay un grupo de españoles nacidos en América, conocidos como los criollos, que comenzaron a competir contra los peninsulares, es decir, los nacidos en España, por la ocupación de puestos en el gobierno. Y ese fue el inicio de la independencia.